Compartir buenos momentos con amigos y una dieta a base de comida fresca es lo mejor para compensar una vida profesional intensa. Consejo patrocinado por Cafetería Cervecería San Ignacio. Cafetería San Ignacio patrocina el vuelo del pingüino. Agua Filtro patrocina el vuelo del pingüino. El plástico es uno de los grandes contaminantes que nos rodea. No uses más botellas, recicla y deja un futuro limpio. Consejo patrocinado por Agua Filtro, agua pura desde el grifo. Asómate a www.aguafiltro.es. Agua Filtro patrocina el vuelo del pingüino. Agua Filtro patrocina este espacio. Y hoy comenzamos una nueva sección dedicada a la criminología. Y tenemos aquí a Pedro Sánchez, que será quien conduzca esta sección, y le damos la bienvenida como pingüino. Añadido, ¿no? Añadido. Bueno, Así la cabecera, es que me llamó antes a las 2. Oye, ¿qué cabecera voy a poner en mi programa? Digo, esos Yuyu que tienen un buen criterio, sabe hacer las cosas en condiciones. Tenía yo Y digo, yo lo voy a escuchar igual que tú. Intriga. Es un hombre de cabecera para la cabeza que... hablando cómo nos va a poner la intro. Bueno, te puedo adelantar que este tema es mío. ¿Sabes? Que esta es una canción mía. Muy bien. Bueno, pues en tus manos queda, porque está todo el mundo aquí deseando escucharte. Bueno, en principio os quiero dar a todos las gracias por hacerme las tardes más entretenidas, o sea, Muchas sacarme de la rutina, ¿no? Muchas gracias por la parte que me toca. Muchas gracias por este espacio que me da. Y después quiero comentar que me gustaría primero hacer una introducción de lo que vamos a tocar, que es la criminología, para qué se estudia, por qué se estudia, por qué es necesario en las civilizaciones desarrolladas, y vamos a ir despejando dudas, es decir, vamos a ir uniendo las piezas del puzzle. Todos escuchamos criminología y atrae mucho porque tiene morbo, el morbo del interés, de qué ha pasado, de por qué ha pasado. De cómo ha pasado. De cómo ha pasado. Esas son las preguntas que se hace en la criminología. No podemos dejar de lado que es una ciencia humana. ¿Qué ocurre? Que no es exacta, que no es concreta, que no es perfecta, como el hombre, no somos perfectos. No es 2 más 2, 4. Ahí estamos, es una ciencia humana, interdisciplinar y empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que son muchas las cuestiones, otras especialidades, otras ciencias que influyen. La criminología está basada en otras muchas ciencias, en la medicina, en todas las ramas que hay dentro de la medicina, antropología, psicología, biología. ¿Por qué es empírica? Porque se basa en el conocimiento y en la observación del hecho. Todos hemos oído hablar de la escena del crimen. Bueno, pues, ¿de qué se preocupan en las universidades de enseñarle a los criminólogos? Nos enseñan a mirar, a llegar y mirar. ¿Y cómo mirar? ¿Y qué queremos buscar? ¿Qué más tenemos aquí? Interdisciplinar. ¿Por qué hemos dicho que es una ciencia humana? Porque los delitos solo los podemos cometer humanos. Si te muerde un animal, un perro, al perro no le van a acusar de daños, de lesiones. Si un perro se te cruza por la carretera y le causas daños a tu vehículo, como mucho podremos buscar al dueño para que responda
con el seguro del perro. Por eso es puramente humana. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos que son conductas, como ya hemos dicho, que se recogen en el Código Penal. El Código Penal está hecho para las personas. El Código Penal te dice que no puedes matar. Si matas, interviene la criminología para esclarecerlo. Y como es una ciencia, va un poco más allá. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Dónde más tenemos normativa de criminología? Esto es curioso, ¿vale? En los crímenes de lesa humanidad. Eso está en la Corte Penal, en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional. Delitos de lesa humanidad, importantes. Déjalo ahí, Okay. en el aire, porque esta sintonía Es la de patrocinadores. patrocinadores que nos vamos de escaparate y volvemos nada. En un Medio. minuto. Onda Capital 95.1. Elma Elevaciones. Te ofrece seguridad y rendimiento para los trabajos de altura, rentabilidad, asesoramiento, múltiples opciones, servicio técnico y reparaciones en obra. 15 años de experiencia marcan nuestra profesionalidad. Llama al 671-090-602. Acortamos alturas. Elma Elevaciones patrocina el vuelo del pingüino. Bueno, continuamos. Pedro, ¿por dónde lo habíamos dejado antes? Porque aparte de lo... Bueno, estás haciendo una introducción a lo que es la criminología, pero toda la semana vamos a conocer un caso y no voy a adelantar nada, pero traes un caso esta semana que fue el primer envenenamiento que data la historia, ¿no? Bueno, el primer envenenamiento que se data, que se escribe en un papel, pero ahora llegamos a eso. El asunto de que hemos comentado que es una ciencia humana. Quiere decir que afecta a las personas. Solamente las personas podemos cometer delitos. ¿Dónde vienen recogidos los delitos? En el Código Penal, o en el Tratado Internacional de Roma, que trata los asuntos de lesa humanidad. ¿Qué son delitos de lesa humanidad? Todos nos suenan. Os voy a situar. La guerra de los Balcanes, las limpiezas étnicas. Sí. Bueno, esos son delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca. Por ejemplo, Hitler... Claro, es que es lo que te iba a decir. O sea, el exterminio judío entra... El holocausto, ¿no, el Pepe? holocausto, efectivamente. Claro. No prescribe nunca. Nunca. Esos son delitos que no prescriben nunca. ¿Por qué? Perdona, Pedro, o sea, que si sale ahora mismo... No sé cuántos años ha pasado. Ya que Sí, No, ya tiene que estar todo muerto. Ya, claro. Pero si saliera a lo mejor un nazi con 100 años... Sí. ¿Podría ser juzgado? Claro, lo que ocurre es que igual que hay una edad mínima para poder Ir a la cárcel. juzgar a una persona, también existe una edad máxima, Sí. que en España ronda los 78, eso es. 78. Continuamos un poco, ¿vale? ¿En qué parte o cómo se integra y se divide la criminología? ¿Qué hace que la criminología funcione, ande, sea una ciencia viva? Los estudiosos decían que eran 7 disciplinas. Mi trabajo y mi manera de ver esto me dicta una más, que es lo relacionado con las políticas criminales. Pero eso cuando lleguemos. Vamos a empezar por la primera, que se suele confundir con criminología. Por eso de la serie del C6. Sí. Una cosa es la criminología, que estamos de acuerdo que es lo que engloba muchas otras disciplinas, muchas otras ciencias, pero la criminalística como tal tiene como objetivo reconstruir la escena del crimen o del delito, que después diremos la diferencia entre crimen y delito que existe. Para ello estudia evidencias. ¿Cuál es una evidencia? Llego a una escena y me encuentro una persona tirada en el suelo. O
llego a un establecimiento y han cometido un robo con fuerza. Y se acierta siempre ahí, Pedro, porque tú no sabes lo que ha pasado ahí en realidad. Tú haces Hombre, una si está el tío supuesta- viendo un partido del Betis y se lo No. encuentra boca abajo, que le ha dado un infarto, eso Tú, está claro. tú haces una supuesta versión de los hechos, ¿no? Hipótesis. Hipótesis, Una hipótesis. Vale. Vamos, déjalo que termine, ¿no, coño? Sí, Vale. yo me ¿Qué- estoy quedando qué- embelesado con lo que está diciendo. qué- Pero es que hay preguntas también que, según vaya hablando, van ¿Qué surgiendo. ocurre Claro. ahí? Iñaki, ya hemos dicho que es una ciencia humana y por eso no es perfecta. Ujú. De ahí del crimen perfecto existe o no existe. O no existe, ¿vale? sí, Ujú. Es una ciencia humana. Vale. La investigan humanos. Ujú. El humano no siempre estamos igual. De motivado, de a gusto, de sensible. En este trabajo existe el profesional o la profesional que ve la escena en 3 dimensiones. Ujú. Entra en el estudio donde estamos, aquí ha ocurrido algo, y su mente se pone antes de cuándo y dónde estamos ahora. Hay gente que es genial para eso. En los accidentes de circulación, Sí. que son motivo de estudio de la criminología. Hay técnicos, criminólogos, investigadores que los siniestros viales ven que ha ocurrido antes. ¿Qué ocurre? Que ahora hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Con las pruebas. Con las pruebas tangibles. Un juez, el fiscal, un tribunal, para condenar, para enjuiciar a alguien necesita pruebas tangibles. Una huella. Hay una ley que es la ley de transferencia. La ley de transferencia. Yo hoy estoy aquí con vosotros y cuando me marche, yo voy a dejar cosas aquí, pero me voy a llevar cosas de vosotros. Eso sí, lo sé yo. Existe, aunque sean series, personas como el personaje de Agatha Christie, el cual exploraron, ¿existen, verdad? Claro que existe. Claro que existe. Pues yo, verás, no dejan de ser pero películas, ¿no? Novela. Bueno, novela. Novela que Pero Pero sabes yo es que la tiene- novela... Pero puede haber gente con esa Pero mente están basadas en la realidad. en la realidad. Sí, ¿no? pero yo creo que este tipo de novelas, ella sabe quién ha cometido el crimen y quién ha muerto. No, yo no me refiero al significado de la novela. Si existen personajes con esa mente, Ahí voy. Pepe, a no me esa- refiero a novela porque la novela la escribe y ya sabe que Pepito Pérez es el que la ha mirado. Está claro, No, el me mayordomo. refiero a la capacidad de Sí, pero- observación sí. y de mirar como tú acabas de decir. Pero Claro. perdona, hay Claro. una cosa que yo quiero que me ha dejado ahora mismo un poco de... No, bueno, me va a contestar la mía. No, verás tú. Sí ¿Qué, existe. qué es lo Vale, que te vale. ¿Qué es lo que te lleva de nosotros cuando tú te marchas de aquí? Mira, tened en cuenta que yo no puedo aquí soltar Claro, hombre. información útil para los investigadores, porque no sabemos quién nos está escuchando. Evidentemente todo el mundo que nos escucha es digno. Claro. ¿Qué me llevo yo de aquí? Fibra del asiento en mis pantalones. O un pelo de Iñaki, ¿no? Pero Mío, no. un pelo. Pedro, Es verdad, un pelo del asiento puede... ¿Qué puede- dejo yo aquí? Pedro, Pues igual. ahí sí te puedo decir porque claro, yo trabajo en asistencia en carretera. Y Sí. yo más de una vez he tenido que llevar vehículos que han intentado robar y demás a la científica allí, a Blas Infante, Sí. Muy Y buen hay- equipo, por cierto. y a mí me han ordenado siempre cuando voy a llevar ir con guantes puestos, No. incluso informarle yo No. Si ha a tocado la algo, policía, ¿no? a la policía No. judicial dónde he tocado y dónde no he tocado, Ya. para que ellos puedan Hmm. diferenciar Eso una es cosa de otra. para no contaminar. Contaminar. Para no contaminar Contaminar. la escena. Permitirme que siga un poco, Sí. ¿vale? En las disciplinas básicas donde se estructura esta ciencia. La sociología criminológica, ¿qué es eso? El delito como hecho social. El delito está en la sociedad que hemos creado. En la sociedad que hemos creado todo el mundo no puede tener un iPhone de 1.500 euros. Pero todo el mundo quiere un iPhone de 1.500 euros.
Entonces la sociedad nos empuja un poco, mi entorno social, mi barrio, mi familia, los valores que me transmite mi familia. ¿Qué más os cuento al respecto? ¿Cuál es el objetivo de la sociología? ¿Cuáles son las causas que favorecen el desarrollo del delito? El iter criminis, el camino del delito. Antropología criminal. En el siglo XIX hubo una tendencia, esta ciencia relativamente nueva, hubo una tendencia que pensaban que que el delincuente pertenecía a una subespecie del género humano y su aspecto lo delataba. Es decir, estas personas muy grandes, amorfas, con la cabeza rara. En el siglo XIX se señalaba a esas personas como potencialmente delincuentes. Evidentemente, el estudio y los años han demostrado que no. Sí, ya. Después le dieron por la chiquinina, uno que tengo aquí. A Miguel lo hubieran ahorcado. No. Qué arte. Voy a decir una cosa porque qué si arte. estuviera en Alemania en el tercer rey que había, el que lo mataban es a este, que chiquinino. Qué arte. ¿Qué más, Pedro? Dentro Sí. de estas disciplinas tenemos, evidentemente, la psicología. Observa la personalidad del individuo y los procesos mentales por el que pasa el individuo antes de cometer un crimen o un delito. Aprovecho y marcamos diferencia. El crimen son los delitos graves de verdad, los crímenes, y los delitos, o sea, y el delito son los hechos menos graves. O sea, el que ve el crimen y no lo denuncia, podría ser, ¿no? No. Yo entiendo, No. entiendo que un crimen es que hay una persona Se mata a muerta. otra. Os pongo un Y ejemplo un delito que lo vamos a ver rápido. es que le ha hecho una grieta en la cabeza. Lo por vamos ejemplo. a ver rápido. Crimen. Alguien que decide terminar con la vida de otra persona, pero no solo decide terminar con la vida de otra persona, decide terminar con la vida de otra persona, decide destruirlo para no dejar pruebas y además decide hacer daños colaterales Por a ejemplo, los familiares. Pedro, por ejemplo, lo de Marta del Castillo. Es un crimen grave. Delito, el que le pega una pedrada a un cristal de un coche y se lleva una mochila que hay dentro. O sea, el crimen es un delito grave, muy grave. Y tiene que ser Un hecho grave, Un hecho, muy grave. Y no tiene por qué ser asesinato, ¿no? Por ejemplo, el del ácido, ¿no? Eh, El que ha echado ácido a estas dos mujeres. Claro, es que eso se... ¿Qué sería un crimen si termina con su vida? Claro. Empleando ese medio tan agresivo Sí, Claro. que es necesario Pero- que se termine con la vida de alguien para que sea para crimen. que sea un crimen. Sí, pero el que ve un crimen, que te lo preguntaba yo antes, Sí. el que lo ve, Sí. lo ve, sabe que vaya a esa hora a por él, o le dice al criminal que vaya a esa hora por él, que no hay nadie en su casa, lo contempla y no lo denuncia, ese... Lo que acabas de lanzar es espacio aparte Sí, ¿no? que me dejas el balón votando para comentaros otro día la diferencia Vale, entre vale. asesinato y homicidio, Bien, tentativa. espero con ansiedad ese día. Vale, entonces vamos a avanzar Vamos a lo un de poquito. La biología criminal. Esta disciplina se centra puramente en nuestra condición de seres vivos, es decir, los genes que a mí me transmiten, que son factores somáticos. ¿Qué es un factor somático? En medicina legal es una acción que yo hago de manera inexplicable. Es decir, estoy aquí ahora mismo contigo y decido tirarme por la ventana y me tiro. Si es- Perdón, ¿qué ha pasado? No tiene explicación lo que ha hecho este hombre. No. ¿Qué más os puedo contar por aquí? No influyen las enfermedades físicas. Simplemente es que mi biología interna me hace una persona inestable. ¿Qué pasa? Posiblemente lo haya heredado, venga en mis genes.
A lo mejor no de mis padres, pero sí de mis abuelos o de mis abuelos o de mis bisabuelos. ¿Y eso se hereda y surge efecto? Eso, O sea, si tú has tenido un bisabuelo asesino, eso no. con el tiempo tus nietos lo No, pueden es que, heredar. verás. Yo no estoy diciendo que las personas inestables sean delincuentes. Estoy diciendo que tus genes en determinado entorno social y con determinado detonante de ese momento te empujen, es decir, tu herencia biológica supere tu voluntad de no hacer. Ha habido casos como Hemingway y después la nieta de Hemingway, que se suicidaron los dos. Bueno, también tenemos ahí otro espacio en el suicidio. Cuando queráis, vamos apuntando. Sí. Todo esto es muy amplio porque es muy amplio, atractivo. Es muy atractivo, de verdad que Pero yo me gustaría ir tranquilo, sí. ir viendo cosas. Una de las propuestas que tenemos en mente aquí, todos los que estamos, es que la sesión esta sirva para hacernos mejores. Nos ayude a entendernos y a entender por qué el delito viene acompañado de la sociedad que hemos creado. Es así. Si Sí, no hombre, hay si un te ve- iPhone que vale 1.500 euros, Exactamente. Claro. Yo no te voy a nadie pegar te un quita palo, un iPhone de un palo 1.500. para llevármelo, eso está claro. eso es. Tú no, pero mucha gente que desean No, vamos a tener ver. ese palo, Pepe, es Sí, lo que está no, diciendo, no, ¿eh? sí, y yo es un también. poco estos anuncios que vemos en la televisión o este Ahí, vecino que vemos con un coche mejor, yo le voy a pegar a un vecino un palo en la cabeza porque pero quiere decir que nos ponen eso en el escaparate, que es lo que tú quieres decir, pero no podemos tener acceso económico a eso. Y intentamos, de alguna manera, que es lo que yo deduzco de ti, lo que estás diciendo, intentamos con triquiñuelas, quien las haga, conseguirlo. No es eso. Un poco la sociedad de consumismo pero- que llevamos, ¿no? y además, en este año que ha pasado, Sí, hemos evolucionado al respecto. algo sí, para mí sí, Hemos evolucionado. pero para peor. Vale, nosotros en nuestra No, se época, lo que digo, más o sí. menos tenemos la misma edad todos, casi todos, Ujú. nosotros cuando se había escuchado que había que custodiar medicamentos, que tenían que poner al ejército, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, custodiando un transporte de medicamentos como si fuesen explosivos, oro, Sí, señor. moneda, a que no lo había, No. es la No. sociedad. La sociedad, exactamente. Hay otro aspecto. Perdona, Pedro, ¿la sociedad o la situación? Acércate. Perdona, ¿la sociedad o la situación? Yo creo que Esa pregunta es muy buena. Conlleva todo, Ignacio. Esa pregunta es muy buena. Yo aquí pongo otro ejemplo, soy mucho de poner ejemplos porque se visualiza rápido. El circo romano, ¿vale? Roma, el Coliseo. El Coliseo estaba hecho para el pueblo de Roma. Pero había una parte en Roma que no los consideraban ciudadanos romanos y eran personas como nosotros. Cuando había juegos y esas personas no les estaba permitido por su clase social de aquella época, se colaban por las alcantarillas al Coliseo. Ujú. ¿Qué crea esa necesidad, ese yo también quiero? La sociedad de cada momento histórico. Aquí tenemos otra parte importante. Vamos a retomar otra vez los pilares de la criminología, que es la victimología. La victimología se está poniendo ahora de moda, desde hace un tiempo. Quizá más ponerse de moda, se le está prestando más atención a la víctima. La víctima estaba un poco de paso. Todo el mundo, qué pena, qué lástima, qué pena, pero la víctima, una de dos. O era olvidada o se revictimizaba. La revictimización es hacer pasar a una víctima por la misma situación. Es decir, una mujer que ha sufrido una agresión sexual
hoy en día se intenta evitar por todos los medios que no vuelva a revivir emocionalmente ese daño que sufrió por su agresor. La victimología tiene muy en cuenta a las víctimas, como he dicho. Además se incluyen a los familiares y allegados. Entre sus objetivos está, como ya he dicho, evitar que se vuelva a hacer pasar mal a esa persona. Por ello estudia la relación entre víctima y delincuente. Os voy a dar un dato curioso. La mayoría de las desapariciones de menores se llevan a cabo por familiares directos. Desaparición de un niño, matrimonio que se ha separado, él vive en otro país, viene de vacaciones, coge al niño y se lo lleva. El caso de la muchacha esta, bueno, la muchacha, la indocumentada esta que está en la cárcel, que mató al niño este con la expareja, ¿no? Y después tenemos, que es curioso, que esto sí, aquí tenemos que estar, ojo, avisores, la sociedad, hay perfil de víctima. En la sociedad es como al que le cae un rayo 2 veces. ¿De verdad que te ha caído un rayo 2 veces? Bueno, pues, ¿cuál es el perfil de la víctima? Los más débiles, niños, ancianos, personas con su capacidad sensorial, motora afectada. Y una cosa curiosa, inmigrantes, la trata de blancas, las chicas de Europa del Este, las chicas de África, perfil de víctima. ¿Por qué? Porque llegan, aterrizan en una sociedad que desconocen, que se la han descrito como el paraíso europeo y son víctimas. Ojo avisor con eso. Con los niños, con las personas mayores. ¿Puedo decir la última? ¿Echamos? Nos quedan 5 minutos. Lo hacemos. Esta es de mi cosecha, aunque está dentro de todo esto, que son las políticas criminales. En esto tiene que ver los políticos. Es decir, el poder público, el poder del Estado. El poder del Estado influye directamente en cómo se debe atacar determinados tipos de delitos, de moda la violencia de género. Por eso crean leyes, aporta. El político tiene que ver en todo esto muchísimo. Y termino con el caso que traemos hoy. Tenemos que retrotraernos a la Baja Edad Media. Nos vamos a Bolonia, Italia. Lucrecia Borgia. Allí por el 1250 y algo. Y Bolonia era la universidad de Europa. Los hombres jurisconsultos, cuando ocurría algo en Europa, allí estaban las mentes. ¿Qué ocurre cuando hay poderes? Cuando hay personas que quieren poder y hay demasiadas personas que optan a ese poder, que llega al conflicto. Aparece un señor que estaba bien, que de salud, sano, y aparece muerto. Aparece muerto, pero aparece con determinados síntomas. Las autoridades de la época entienden que la etiología de la muerte puede ser violenta. Existen 2 tipos de muerte, la natural y la violenta. La violenta, en este caso, entienden que lo han envenenado y cogen a un médico y profesor de la Universidad de Bolonia, que era Hugo de Luca. Luca es una población muy curiosa pegada a Pisa, que además es curioso porque era el médico municipal. Ya en la Edad Media tenían médicos municipales y le encargan que tiene que hacerse cargo de determinar cómo ha fallecido esa persona y qué han utilizado para que esa persona fallezca. Hay que tener en cuenta que con los medios que contaban entonces no tenían un laboratorio para coger la sangre o los fluidos corporales y que esto salga. Cuidado. Además,
tampoco tenían acceso a cadáveres para su estudio, porque estaba prohibido. La iglesia era un bastión, la iglesia prohibía eso. ¿Qué hacen? Ellos, digamos que practicaban con fallecidos que compraban, y habían comprobado que determinados órganos internos, cuando morían envenenados, tenían una determinada reacción dentro del cuerpo. Autopsian el cuerpo de esa persona y se dan cuenta por el hígado, los riñones y pulmones que efectivamente había sido envenenado por una venganza política. ¿Por qué traigo hoy este caso? Porque es el primer caso que se data, que se plasma sobre un papel y llega hasta nuestros días. Sí, el político ruso, ¿te refieres al político ruso? Eso es nuestros días, pero yo hablo de la Edad Media, ¿eh? Hombre, Estoy hablando con Hace aquello- 800 años. de la alta Edad Media, ¿eh? Siglo Yo, XIII. fuera de lo que tú has leído, que me parece un tema interesantísimo y se nos queda muy corto, y te pido permiso, Yuyu. La muchacha esta, por llamarla muchacha, el hombre estaba con su expareja y tiene el niño, que mató al niño. El criminólogo, ya la Guardia Civil criminólogo ya sospecharía algo, ¿no? Porque esta sangre fría de esta mujer saliendo... Ahí es se que- confirmó, perdona, Sí, la ley de la transferencia. Dejo algo mío aquí, pero también me llevo me algo. llevo algo. Pues Perfecto. hasta aquí llegó. Muchas gracias. Vamos a disfrutar todos los lunes contigo. Qué maravilla, Interesante. yo. Que no me lo pierdo, vamos. Y nos Sí, vemos sí. mañana.